Buenas, bienvenidos a Cálculo Multivariado. En esta ocasión vamos a abordar un concepto muy importante que es la derivada direccional y el vector gradiente. Para ello, vamos a recordar algunos conceptos de las derivadas parciales. Recuerdan que una derivada parcial era la pendiente de la recta tangente de esta curva C1 y C2, que son resultado de haber intersecado los planos y igual a b y x igual a a. Entonces nos quedaban estas curvas y cada una de esas curvas en un punto AB, la pendiente en ese punto de cada una de las curvas era la derivada parcial tanto con respecto de x, que sería la curva C1, y C2 con respecto de y. O sea que fíjense el concepto de la derivada parcial. Vamos a poner una de las derivadas. De la derivada parcial era de la función f de x, y con respecto de x era igual al límite cuando h tiende a 0 de la variación, fíjense, de f de x, de la variación en x, y, menos f de x, y esto sobre h. Fíjense, esta era la definición de derivada parcial con respecto de x, y con respecto de y, la variación se la hacía en y. Pero vamos a ver un concepto nuevo que es la derivada direccional, ya cuando la intersección no es conseguida por planos que están paralelos al eje X ni al eje Y, sino la intersección es conseguida por planos que pueden ser oblicuos o no tienen necesidad de ser paralelos con el eje X ni Y. O sea, son planos que tienen una dirección cuya dirección les da un vector U. Este vector U es importante ya que este vector U le da la dirección al plano que interseca con la superficie y esta superficie al momento de intersecar con este plano una curva C. La pendiente de la recta tangente a esta curva C en este punto de aquí es la derivada direccional. Eso es geométricamente la derivada direccional si nosotros dibujamos una recta tangente a esta curva, la pendiente será la derivada direccional. Vamos a definir a la derivada direccional en dirección de un vector U como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más ha, y más hb menos f de x, y, todo esto sobre h. Fíjense que esta definición de derivada direccional es como una mezcla entre las dos definiciones, tanto de la derivada parcial con respecto de x, donde hacíamos que varíe x y y se mantenía constante, y recuerden que la definición de la derivada parcial de la función con respecto de y era igual al límite cuando h tiende a 0 de la función f de x, y más h, donde varía y, menos la función f de x, y sobre h. O sea que fíjense que esta derivada direccional varían ambas variables, la variación es de ambas, por lo tanto pues se consigue esta variación ya que la dirección le da un vector cuyas componentes ambas varían. En este caso una de las componentes, en el caso de la derivada parcial con respecto de x, y permanece constante, y con respecto de y, x permanece constante. O sea que acá ambas varían. Vamos a hacer una demostración de esta definición de derivada direccional y vamos a ir entendiendo cómo llegamos a esta definición, que es importante, y luego vamos a hacer algunas aplicaciones. Pero geométricamente lo más importante es que es la pendiente de esta recta tangente a esta curva generada por la intersección de este plano que es oblicuo con la superficie. Bueno, vamos a darle un valor a este punto de aquí. Este valor va a ser el punto x sub 0 y sub 0. Este punto de aquí es la imagen
con el valor de z, que sería igual, vamos a ponerle el punto P, que tiene como coordenadas x sub 0, y sub 0, y la coordenada final es la evaluación de f de x sub 0, y sub 0 en la función nos daría z. Y aquí vamos a tener otro punto muy importante, que es el punto Q. Este punto Q pues se genera de acá de un valor, de un par ordenado, que es x, y, y su imagen pues x, y, f de x, y. Fíjense, ya tenemos estos puntos de aquí muy importantes y vamos a ver cómo empezamos esta demostración. Recuerden que si lo que queremos es encontrar esta pendiente en el punto P, pues este punto Q tiene que venir hasta acá, ya que esta recta, si trazamos una recta entre estos dos puntos, es secante a esta curva. Si queremos que se haga tangente, pues tenemos que hacer que venga hasta acá aplicando un límite. Se aplica los mismos conceptos que aprendimos cuando estábamos en cálculo univariado. Fíjense que nosotros tenemos un concepto muy importante, este vector U, que nos da la dirección del plano. En realidad, de este plano de aquí, debe ser un vector unitario. Fíjense, si este vector U de aquí tiene que ser unitario, es un vector unitario. Si es un vector unitario, vamos a entender un concepto antes de empezar la demostración que nos va a servir mucho. Ese es x, y. Fíjense que este vector unitario tiene componentes a, b. En el caso de que no sea unitario este vector u, tenemos que hacer lo siguiente. Para encontrar el vector unitario, debemos de hacer la siguiente operación. Recuerden el vector u dividido para su magnitud. El vector u dividido para su magnitud. Ahí lo volvemos a este vector unitario. Necesariamente debe ser este vector u unitario para poder darle aplicar. Fíjense que si es unitario, pues este de aquí, este vector tendrá sus componentes en x, a, y, b en y. Por lo tanto, si este vector es unitario, este valor va a ser 1. Fíjense que este vector, si nosotros tenemos un ángulo θ, esta componente de aquí, a lo largo del eje y, será el seno de θ. Y esta componente será el coseno de θ. Recuerden que el seno de θ es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso 1. Pero fíjense, el cateto opuesto vale b. O sea que el valor de b, aquí, este valor de b es seno de θ. Y el coseno de θ, recuerden, es cateto adyacente, pero el cateto adyacente vale el valor de a. O sea que este valor de a es coseno de θ. O sea que fíjense que si es vector unitario y tiene sus componentes coseno, puede tener sus componentes AB o sus componentes coseno de θ o seno de θ. Algo muy importante. Vamos a ponerlo por acá para recordar que el vector unitario, este vector unitario de U, que tiene coordenadas AB, también puede ser escrito como coseno de θ, seno de θ. Vamos a ubicar a este vector U, vamos a ubicarlo a este vector U al inicio aquí al vector, este vector como está en su misma dirección a este vector U unitario, aquí al inicio de este punto donde vamos a sacar pues la derivada de esta curva, vamos a ponerlo aquí al inicio en la parte, en el plano XY. Vamos a borrar esta parte. Y fíjense, recuerden que aquí este es el punto X sub 0, Y sub 0. Y fíjense que nos haría falta un poco más de este vector, o sea, agrandarlo un poco más a este vector U.
Si lo agrandamos un poco más, pues lo vamos a multiplicar por un escalar h de u para que llegue hasta el otro punto q. Sería h de u, h de u. Fíjense que nosotros lo hicimos llegar hasta acá para efectos de encontrar algunas relaciones que necesitamos. Fíjense, aquí algunas relaciones que necesitamos entre estas distancias. Recuerden que h de u unitario puede ser escrito como h que multiplica al vector a, b, y esto a su vez, fíjense, puede ser escrito así, este vector HA, HB. Pero yo quiero saber la distancia, cuánto vale esta distancia t. Ya que este es un vector, hay que sacarle la magnitud a HU. Si yo le saco la magnitud al vector HU para encontrar esta distancia que necesito, esta distancia, pues es igual a la raíz cuadrada, fíjense, a la raíz cuadrada de la primera componente más la raíz cuadrada de la segunda componente. Por lo tanto, pues esta distancia h de u va a ser igual a h al cuadrado, a al cuadrado más h al cuadrado b al cuadrado. Podemos aquí sacar, fíjense, factor común, muy importante. Sacamos factor común h al cuadrado más a cuadrado más b al cuadrado. Y esto es igual a h que multiplica la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Y la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado es la magnitud del vector u. Y la magnitud del vector u, que es unitario, es 1. Por lo tanto, esto es 1 y esto queda h. Por lo tanto, esta distancia de aquí va a ser h. Podemos borrar esta parte de aquí y podemos poner como distancia, o sea que esta distancia va a ser h. Pero podemos sacar fuera, vamos a analizar esta parte, este vector h, este vector que tiene como magnitud h. Vamos a ponerlo acá. Fíjense, vamos a poner de esta forma. Vamos a ponerlo como está. Este es x, este es y. Este vector de aquí está de esta forma, así, de esta manera. Este punto de aquí es el punto x sub 0. Aquí tenemos el punto final, que sería el punto y, x. Miren, el punto x. Acá, en el lado de acá, este punto de aquí va a ser el punto y. Y este punto de acá va a ser el punto y sub 0. Fíjense que este vector tenía en las coordenadas a lo largo del eje y, tenía h sub b, y a lo largo de las coordenadas tenía h sub a. Y este de aquí, esta distancia es h. Fíjense que nosotros podemos escribir las siguientes ecuaciones. X menos x sub 0 es igual a h por a, y y menos y sub 0 es igual a h por b. En un próximo video vamos a continuar con la demostración